Me da mucho gusto saludarlos y reunirnos para platicar de lo que hemos venido comentando de manera muy breve acerca de las civilizaciones que dieron un nuevo inicio al desarrollo de la era que actualmente vivimos. En estos próximos programas nos adentraremos un poco más en los principios culturales más trascendentales que sentaron las bases de creencias y significados que han dejado huellas y que entenderemos como arquetipos, o sea, la esencia conceptual de la cual se desprenden las características sociales, sus principios filosóficos, sus expresiones artísticas, etc., y que de manera holística, o sea, totalmente integrada, les marca una identidad muy propia e inconfundible a pesar de ser expresadas de muy variadas maneras. De las 6 civilizaciones primigenias, ya mencionadas antes, considero que refiriéndonos a 3 de ellas resultará suficiente para que análogamente se proceda al entendimiento de las otras que corresponden a estos tempranos desarrollos de nuestra era. Poco más adelante en nuestros programas, al avanzar en el tiempo, nos resultará de mucho mayor agrado y provecho el dimensionar la calidad espiritual, intelectual, artística, histórica, social, etc., que en gran medida impregnan, inspiran y dictan palpable y visualmente la realización de los grandes logros arquitectónicos convertidos en vínculos de los que la humanidad entera ha participado en lo pequeño y en lo grande, pero todo hábilmente bien engranado. Abordaremos las 3 civilizaciones gigantescas que desde la antigüedad contaron, además, con una demografía muy numerosa, comparativamente hablando, y que en el México antiguo se contaba, basándose en datos de los españoles llegados a América, con la mayor del continente americano, igualmente mayor que la del continente africano y del continente europeo, en lo que correspondería a cualquiera de los países de la actual geografía. En el caso de China y de la India, desde entonces hasta la fecha, siempre han sido los países más poblados, por un enorme margen, en territorios equivalentes a los de hoy a nivel mundial. Seguramente que el factor demográfico es indicador de desarrollo, ya que es ventajoso contar con muchas cabezas pensantes y muchos brazos trabajando. Esto dentro del contexto de sociedades igualitarias que en términos muy parejos se hizo necesario con el tiempo organizarse mejor y gobernar vigilando la estabilidad de muchos frentes al interior de sus dominios y la necesidad latente de enfrentamientos, a veces muy violentos, con grupos vecinos. En las 3 civilizaciones consideradas, ya hemos mencionado las penurias que tuvieron que enfrentar durante mucho tiempo, después de haber sido salvados de tanta furia destructiva. Debido a esos sucesos, prácticamente todas las civilizaciones que fueron surgiendo debieron depositar su bienestar y desdicha en manos y voluntad de seres místicos de mucho mayores poderes y por lo tanto optaron por ser sociedades teocráticas. En su imaginario celestial captó su interés escudriñar los astros y seguramente su lógica los llevó a suponer que habría necesariamente una relación directa entre estos y los fenómenos que acontecían en la Tierra. Apoyados en los recuerdos y conocimientos heredados y después perdidos parcialmente, se habrán dado a la tarea de volver a ensamblar las piezas del rompecabezas cósmico y añadir piezas faltantes. Para abocarse a esta tarea, su lógica no partía de un vacío conceptual, sino que la atención fue puesta frente a la infalible naturaleza que armoniza con la infinita sabiduría multidimensional a la que habría de darle formas y cualidades dictadas por las exigencias de la intuición fantasiosa de los seres humanos. Estos seres tendrían que ser nutridos de un historial fabricado a la medida de las necesidades y expectativas de sus autores, incluyendo los ánimos que servirían para rendirse a los encantamientos que brotan espontáneamente de la propia naturaleza humana, tales como el temor, el auxilio, la hazaña, la bondad, la venganza
y un largo etcétera, que de manera breve se refiere a los opuestos complementarios, o sea, al yin y el yang. De cualquier manera, el resultado mayor en la cuestión mística es el que en todas sus versiones la concordancia ha sido el mayor respeto social y una conducta positiva en lo que se refiere a su actuación política. El lado negativo de cualquier mística religiosa es el fanatismo y la hipocresía. De las tres civilizaciones mencionadas, me gustaría iniciar con el México antiguo, ya que la civilización y costumbres de sus descendientes aún mantienen la continuidad de gran número de costumbres y hábitos en su diario vivir en muchas localidades de la nación. Ha existido la falsa creencia de que culturas como las de los mayas y otras desaparecieron misteriosamente. La realidad es que se aseveran cosas sin tener el conocimiento claro. De hecho, cuando los españoles invadieron México, continuaron habiendo grupos mayas que no pudieron ser conquistados en ningún momento, sino que fueron integrados a la actual nación mexicana posteriormente. Se ha escrito mucho acerca de los antiguos de México, empezando por los propios indígenas en sus códices, y luego por los españoles en su larga permanencia de 300 años, escribiendo de lo que directamente presenciaron y de lo que comentaban con los lugareños indígenas. Posteriormente, en los siglos XIX y XX, algunos aventureros estadounidenses y europeos llegaron en busca de fortunas y aprovecharon para escribir relatos fantasiosos. En mucho menor cantidad llegaron algunos otros con intenciones más honestas, pero generalmente con una estancia demasiado breve. Pretendieron escribir libros que en realidad solo contenían explicaciones de los indígenas y se hacían pasar como argumentaciones propias, que en muchos casos solo sirvieron para crear confusión e incorrecta apreciación de la realidad histórica y del contenido cultural profundo de las diversas culturas mexicanas. Esa diversidad de culturas en realidad se trataba de una diversidad de representaciones y expresiones correspondientes a una sola civilización madre, que después de ser motivo de opiniones divergentes, fue sujeta a más profundas investigaciones y verificaciones realizadas por arqueólogos mexicanos y rusos que contaron con el tiempo extra completo y otros apoyos fundamentales para llegar a la conclusión totalmente comprobada de que la madre civilización ciertamente provino de la cultura olmeca esencialmente. Comenzaremos por contextualizar en el tiempo y sitio en que aparecen los primeros olmecas. Científicamente, los datos de investigación señalan que durante el periodo cenolítico se dieron cambios climáticos muy importantes, del 14.000 al 7.000 a.C. Ya desde el 20.000 a.C. aproximadamente, se habían estado dando desglaciaciones en los territorios del Canadá, Alaska y Estados Unidos debido a un desplazamiento del eje terrestre, produciéndose desastres por el aumento del nivel del mar y por sismos. En el protoneolítico se considera un periodo de transición cultural, de manera que en el 7000 a.C. aproximadamente se da el establecimiento de aldeas. Al final de este horizonte, 4500 a.C., ya se llega a una sedentarización generalizada en todo el territorio de la nación. En esta etapa, los cultivos ya son estables para alimentar a la población que ha venido aumentando y ya se ha venido construyendo viviendas adecuadas, adaptadas al medio ambiente. En 1519, cuando los españoles finalmente llegaron a la capital de los mexicas, se preguntaron, ¿será que esto es un sueño? Esa imagen que se extendía en la distancia del altiplano, en la cuenca del centro del Anáhuac, en la que 5 lagos unidos en un solo cuerpo de agua que rodea completamente a la grandiosa e impactante ciudad de Tenochtitlán. Por supuesto que además de su deslumbrante belleza, su trazado urbano, su amplia plaza ceremonial, sus majestuosos edificios, sus jardines flotantes denominados chinampas, su gran colorido, todo animado por sus habitantes ocupados en sus labores cotidianas, claramente denotan una civilización avanzada y consolidada.
Sin embargo, hay otro enfoque que permite comprender mejor el concepto de civilización. No solo se trata de las características que aparecen ante nuestros ojos, que fueron logradas en un periodo muy corto, de alrededor de 200 años, desde un pueblo nómada hasta llegar a ser el último, entre varios otros, que conformaron el mosaico cultural del Antiguo México. El otro enfoque no se limita a solo conformar un espacio urbano de características sofisticadas, sino del proceso de civilización entendido como un proceso muy largo que parte desde cero en casi todos los aspectos que conllevarían no solo a la civilización, ni tampoco a ser tan solo una de las 6 primigenias, sino que desde su aparición en el sur de Veracruz y el oeste de Tabasco, en la zona tropical húmeda de México, a lo largo de varios miles de años, desde un estado primitivo, pero muy atento a aprender de la gran maestra, la naturaleza, fue avanzando en este lento pero firme proceso civilizador. No debe menospreciarse la etapa requerida para conocer bien la geografía y el medio ambiente en el que se vivía. También habría la necesidad de identificar plantas alimenticias y medicinales, así como frutas y animales comestibles. La etapa de preparación para desarrollar la agricultura también debe incluirse en el proceso civilizador y también requirió varios miles de años para lograr desarrollar aquello que no solo alimenta a México, sino que se ha extendido por todo el mundo. Tal es el caso de la calabaza, el chayote, el chile, el amaranto, el maíz, el aguacate, el frijol, el tomate, el cacao, o sea, chocolate, las anonas, zapotes, magueyes, nopales, la vainilla, el algodón, etc. No habrá de olvidarse, para el desarrollo de la agricultura se requiere el desarrollo de calendarios, y estos a su vez requieren el desarrollo de la escritura, de matemáticas avanzadas y de un escudriño minucioso para mapear los cielos de los desplazamientos del Sol, la Luna, de Venus y de las estrellas, o sea, las constelaciones. Muchos de sus conceptos cosmogónicos comparten los principios del yin y el yang, así como del I Ching, y eran aplicados para establecer el orden y la armonía, presente en otras aportaciones que esta civilización madre extendió a todas las culturas sucesivas en el México antiguo. Algunas de estas aportaciones son simbólicas, otras son místicas, otras de formas diversas y de materiales, tales como la cerámica, la piedra, la madera, la obsidiana, el jade, la jadeíta, conchas marinas. Estos símbolos son el jaguar, la serpiente emplumada, el águila, el quetzal, el rito del juego de pelota, el tlachtli, yugos de piedra, las 17 cabezas colosales, los altares o tronos, bajorrelieves en piedras, máscaras de arcilla, piedra y jade, esferas de piedra, sarcófagos, ofertorios cilíndricos, estelas, esculturas de varios tamaños en piedra, figuras de arcilla, piedra y jade arrodilladas, sentadas, de pie, bebés de jade, cuentas de collares, espejos, objetos en oro, etc. Ha sido para mí muy grato comentar brevemente acerca de los olmecas y su cosmogonía encaminada a armonizar aquello aprendido de la naturaleza para lograr la organización, el orden y su expresión social que diera el bienestar a su pueblo y que trascendiera su maravillosa cultura. Esta nos ofrece diversos objetos revestidos de significados y símbolos que representan conceptos y mitos que han resonado una y otra vez como música inspiradora y vibrante en las múltiples versiones orquestadas e interpretadas en todas y cada una de las posteriores culturas avanzadas del México antiguo.
Esto que mencionamos requiere considerarse en términos de la profundidad del tiempo, de las preferencias y de las fuentes de referencia que nos permitan entenderlas en sus detalles visuales y descritos. Para ello existen libros del INAH, tal como la Historia Antigua de México, en 4 volúmenes, que es muy recomendable, como también libros y videos del Toltecayotl, presentados por Guillermo Marín, altamente recomendables. Por supuesto que conviene igualmente aprovechar visitas a los museos y viajes turísticos cuando sea posible. Me despido deseando que tengan un magnífico día y gocen de buena salud. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego.